Damos planes decididos para ese encuentro glorioso con nuestro amado Salvador Jesús. Por eso, hermanos queridos, es necesario que nuestras vidas puedan estar escondidas con Cristo en Dios. Puedan estar escondidas con Cristo en Dios. Hoy analizaremos esta segunda parte de nuestro seminario de ayer, como mencionaba nuestro hermano Elvio. Y quisiéramos en esta tarde estudiar las condiciones a tomar en cuenta en cuanto a lo que es la biodiversidad en el momento de tomar decisiones para salir de las ciudades. Tenemos que tener presente que es el plan de Dios. No es que es un capricho de algún hermano, de alguna hermana, de un grupo de hermanos, sino que es el plan de Dios. Y que durante tantos años le hemos dado mucha vuelta a este asunto y hemos pensado que sencillamente hay un grupo extremista de algunos hermanos que están revolviendo la cosa para que la gente salga de la ciudad. Y realmente no es eso lo que el Señor menciona. Yo quisiera en esta tarde que veamos en pantalla lo que... Déjame, quiero correr aquí. Lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir un lugar. Al momento de elegir un lugar para salir de las ciudades, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ver en el capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 12 de Génesis vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 10. Y vamos a analizar en esta tarde las cosas que al momento de elegir tenemos que tener en cuenta. Esa es. Primero, yo creo que tenemos que tener claro que necesitamos sentir el llamado de Dios. Necesitamos sentir el llamado de Dios. Si no estamos conscientes y no estamos claros en que es un llamado de Dios directamente por su palabra, a través de su sierva, entonces, hermanos queridos, no salga, no avance. Si usted va a avanzar porque avanzó el hermano fulano, si usted va a avanzar porque lo está impulsando la hermana Dorotea, o porque usted va a avanzar porque el pastor le está pidiendo que avance, yo le diría en el Señor: no avance, quédese quieto, porque usted y yo necesitamos primero sentir el llamado de Dios. Si sentimos el llamado de Dios, entonces avanzaríamos sin temor. Vamos a avanzar sin temor. No es fácil. Todo avance, todo comienzo trae ciertos retos y ciertos desafíos. Pero vamos a avanzar si sentimos el llamado de Dios. Otra cosa que vamos a tomar en cuenta, o que tenemos que tomar en cuenta, es el clima, el suelo, el agua, la topografía, la fauna, el aspecto social, y eso va a darnos como resultado que vamos a tener un lugar apropiado. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, desde el versículo 1 al 10. Tal vez por causa del tiempo no lo vamos a leer todo, pero Jehová le dijo a Abraham le dio el Señor un cometido. Le dijo: vete de tu casa, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Bueno, miren lo que dice la mensajera del Señor en el libro o la matutina Conflicto y Valor. El mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe en toda la Sagrada Escritura. Ahora, no fue una prueba ligera. Miren lo que dice la sierva: lo que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había
fuertes vínculos que lo ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en obedecer el llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y el clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debió obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde... Ok, no hay problema. Dice el registro, Dios había hablado y donde Dios, para él el lugar más feliz era donde Dios quería que estuviese. Entonces, queridos, tenemos que tener presente que si no sentimos el llamado de Dios, no vamos a avanzar. Vamos a poner un sinnúmero de trabas, vamos a poner un sinnúmero de excusas, como constantemente estamos escuchando. Hoy escuchamos a muchos hermanos, líderes de iglesia, líderes de distintos niveles, que tal vez pudieran poner algún tipo de objeción concerniente a este mensaje. Pero necesitamos entender que si sentimos el llamado de Dios, vamos a avanzar sin temor. Abraham, fíjense que nosotros vamos a analizar en esta tarde el llamado de Dios, avanzar sin temor. Vamos a ver el clima, vamos a analizar un poco sobre el suelo, sobre el agua, sobre la topografía, sobre la fauna y algún aspecto social para finalmente tener un lugar apropiado. Pero el registro dice claramente que Abraham nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era bien el clima, si era saludable, si los campos ofrecían buenos paisajes. Y nosotros, sin embargo, Dios ha sido tan bueno que nos está permitiendo a través de su sierva que nosotros podamos conocer todas esas características. A Abraham se le dio una orden. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Eso fue avanzar por fe. Yo creo que en muchos casos, hermanos queridos, nos va a tocar avanzar y nos va a tocar salir, como le tocó salir a Lot, corriendo. Porque el torbellino que viene para estos últimos días no va a ser nada fácil. Y el enemigo está tramando un sinnúmero de situaciones que nos van a llevar a una crisis que la mensajera del Señor dice una crisis estupenda. Y hay otro párrafo que dice una crisis portentosa. Necesitamos sentir la necesidad del llamado de Dios. Cuando sintamos el llamado de Dios, entonces vamos a avanzar sin temor. Vamos a avanzar sin temor. Y el libro de Éxodo, en el capítulo 14, verso 15, miren cómo dice la palabra de Dios. Quiero leerlo textualmente, lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 15. Dice de la siguiente manera, la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, en su providencia, Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder al librarlos y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. Dios hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. El pueblo estaba cansado, estaba atemorizado, y sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios no les habría abierto el camino. Fue por la fe como pasaron el mar Bermejo como por tierra seca. Lo dice el libro de Hebreos. Al avanzar hasta el agua misma, demostraron creer la palabra de Dios dicha por Moisés e hicieron todo lo que estaba a su alcance. Y entonces el poderoso de Israel dividió el mar para abrir sendero para sus pies. Hermano, el asunto más crucial es que nosotros, como seres humanos, no le hemos creído a Dios. Y por eso tenemos miedo de avanzar. Por eso no sentimos el llamado a Dios. Dios ha usado
la palabra, ha usado a los profetas, ha usado a su sierva para que nosotros podamos entender que esto es un llamado de Dios. El llamado de Dios a salir de las ciudades, a estar viviendo en los lugares apartados, estar viviendo en el campo. Y Dios está probando aún hoy a su pueblo. Dios pudo salvar al pueblo de cualquier modo. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? El Señor usó a Moisés, y cuando el pueblo, dice el registro sagrado, colocó sus pies sobre el agua, estaban obedeciendo, y por eso aparece en el versículo 29 de Hebreos 11, diciendo, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Dios nos está invitando a nosotros a avanzar. Y fíjense que nosotros no estamos avanzando tanto por fe, porque el Señor nos ha dado, a muchos les ha dado recursos, y con esos recursos están avanzando para glorificar el nombre del Señor. Y no es pecado el que el Señor le haya dado recursos a algunos hermanos para que avancen, pero sí se tornaría en punto peligroso si teniendo cómo avanzar no avanzamos. Y hay hermanos que sin tener recursos, el Señor les está abriendo el mar rojo y están avanzando. Tenemos un gran grupo de hermanos en Colombia, Venezuela, Perú, en Europa, que están avanzando y que han avanzado y están en medio de estos problemas que están pasando en el mundo. Están glorificando el nombre del Señor porque están viendo las bondades de Dios en los lugares retraídos a donde han avanzado. Inclusive para muchos líderes que han tenido temor, porque he escuchado también algunos sectores dentro de algunos pastores que dicen, bueno, pero ¿y qué van? Si toda la gente se va al campo, entonces ¿cómo vamos a vivir nosotros? Queridos, la mayoría de los lugares en los países como Venezuela, donde hay gran cantidad de crisis, la obra está siendo sostenida por los hermanos que están fuera de las ciudades, porque son los que están en producción, sus campos están en producción, y eso ha permitido que de una u otra manera se mantenga la obra. La obra debe mantenerse. Dios ha prometido suplir. Y si nosotros avanzamos sin temor, Dios honra a los que le honran. ¿Qué pasó con el pueblo? Estamos viendo en este momento que avanzaron y Dios entonces abrió el mar rojo. Dios también hoy, es el mismo ayer, hoy por la eternidad, va a abrir también las puertas, va a abrir los lugares para que nosotros podamos avanzar. Así que, queridos, tengamos la plena confianza y sintamos, pidámosle al Señor, si no sentimos ese llamado, pidámosle al Señor que nos dé su Santo Espíritu para que podamos sentir la necesidad de avanzar. ¿Y avanzar cómo? Avanzar sin temor. Y una vez que avancemos sin temor, dice la mensajera del Señor, los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo. No se preocupe usted por una casa de 10 habitaciones. Eso el Señor le va a ir dando para usted luego organizar algo sencillo. Pero busquen, dice la sierva, los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo con terreno de cultivo. Porque hay gente que busca un pedacito de una casita, pero no hay un terreno de cultivo. No, usted tiene que buscar una casa pequeña, no busque una casa muy grande, porque entonces, mientras más grande la casa, más es las actividades dentro de casa. Y dice con terrenos de cultivo donde sea posible tener huertos para cultivar verduras y frutos pequeños. Necesitamos cerca de la casa terreno donde se pueda cultivar verduras y frutos pequeños, con el fin de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas. En esos lugares, los niños no estarán rodeados por la influencia corruptora de la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Miren, la gente en el campo no está teniendo problemas ahorita con estos encierros. Y los hermanos que han salido con sus hijos, tenemos hermanos ahora y familias de jovencitos de 7, 8, 9, 10 años y que han avanzado al campo. Y ahora que han avanzado con esos niños, no están rodeados de esas influencias corruptoras, porque esos niños salen y agarran la azada, agarran el motocultor y van arando la tierra para preparar para lo que es la siembra. No tienen problema allí con el Free Fire, no tienen problema con estos jueguitos que están atrapando a la juventud hoy en las ciudades.
Gente adulta está atrapada dentro de los videojuegos y está robándole el tiempo a los jóvenes, un tiempo precioso que se está yendo a la eternidad, cuando Dios ha dicho a través de su sierva que en esos lugares los niños no estarán rodeados por influencias corruptoras de la ciudad. Entonces, cuando nuestros hijos no quieren nada con las cosas de Dios y permanecemos en las ciudades y nos preguntamos, pero ¿y en qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice mal? Pues querido, de fondo hemos hecho mal, que no hemos avanzado porque no hemos sentido el llamado, porque no hemos sentido el deseo de avanzar sin temor, y consecuencia de ello, nuestros hijos se enclaustraron en las ciudades que no quieren avanzar. Gloria a Dios por aquellos padres que, aunque sus hijos hoy están adultos, desean también avanzar con sus padres fuera de las ciudades, o desean con ansias estar en un campo para cultivar la tierra. Pero ese deseo se ha ido perdiendo en la medida que los niños han ido creciendo en la ciudad, y la levadura de la ciudad ha ido de tal forma penetrando en los corazones de esos niños y esos jóvenes que muchos no quieren saber nada con el campo. En el campo hay retos, en el campo hay necesidades, en el campo se presentan ciertas situaciones que no son nada fácil, y las comodidades que podemos tener muchas veces en las ciudades no las vamos a tener en el campo. Pero hay un propósito que persigue el Señor en el hecho de nosotros avanzar fuera de las ciudades. ¿Qué es lo que vamos a llevar al cielo? Hermanos queridos, lo que vamos a llevar al cielo lo dice claramente la sierva. Lo que vamos a llevar al cielo es el carácter. Y si vamos a llevar al cielo el carácter, y en las ciudades la edificación de nuestro carácter se está complicando, entonces necesitamos avanzar sin temor. Necesitamos sentir ese llamado del Señor y avanzar a los lugares donde el Señor quiere que nosotros avancemos. Fíjense este párrafo interesante de Mensajes Selectos, tomo 2, página 413, palabra de Jehová. No son palabras mías, ha llegado el tiempo, y ese tiempo fue en el 1903. Hoy estamos en el 2021. Y queridos, año 1903, yo no entiendo, en mi mente no concibo el hecho de cómo muchos hermanos pueden pensar que no hay que salir de las ciudades y que esto es un mensaje opcional, que esto no es punto de salvación. Algunos han hasta manifestado eso. Pero fíjense que dice la sierva, ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abre el camino, y Dios ha abierto el camino para muchas familias, las familias deberían salir de las ciudades. Yo no veo este párrafo aplicado para la ley dominical. Yo no veo este párrafo aplicado para el momento del tiempo de angustia. Año 1903, la sierva dice, ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Y fíjense, vamos ahora con los hijos, que son los problemas que estamos teniendo hoy, con muchos padres que hoy sus hijos no quieren nada con las cosas del Señor. ¿Pero por qué? Porque educamos a nuestros niños en la ciudad, y la levadura de la ciudad los está llevando a un punto peligroso. Los niños deberían ser llevados ¿a dónde? Al campo, queridos. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Hermano querido, si el Señor le da a usted la oportunidad de comprar 10 hectáreas, compre 10 hectáreas. Pero si hay algún hermano que sus recursos le alcanzan solo para comprar 2 hectáreas, compre 2 hectáreas, pero avance sin temor. Créale a Dios, que Dios honra a los que le honran. Y hasta donde le permitan sus recursos, usted avance para glorificar el nombre de Dios. Y fíjese que vuelve y reitera la sierva, aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Tenga usted presente, hermano querido, que está en esta sala, y los hermanos que nos van a escuchar a través de las otras redes sociales cuando se suba esta presentación. Vuelve a reiterar la sierva que la casa puede ser pequeña. Y si es más pequeña, miren, hoy yo puedo decir que en otras circunstancias tal vez hubiese hecho una casa mucho más pequeña que la que hicimos en el campo. ¿Por qué? Porque eso nos hubiese contribuido a poder hacer otras cabañas para atender la casa de salud de una manera más adecuada. Para atender la industria, para atender las otras áreas. Pero bueno, esa casa grande, ¿qué es lo que trae ahora? Más trabajo,
para la casa, más trabajo para la esposa, más trabajo para los hijos, más trabajo para mantener la casa óptima. Mientras que si la casa es pequeña, hay más tiempo para atender las necesidades de la huerta. Pero luego, nuevamente reitera en este año 1903 la mensajera, y tenga usted presente, que debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Porque si usted alrededor de la casa no tiene un buen terreno para ser cultivado y colocar el huerto familiar allí alrededor, entonces usted también puede tener ciertos inconvenientes. Miren, acá en el Uruguay he estado en la propiedad de algunos de nuestros hermanos en Cristo Jesús, nuestro hermano Abel, y ellos tienen la huerta ahí tan cerca de casa que cuando la hermana Lorena va a cocinar, automáticamente vamos a la huerta, íbamos a la huerta y allí buscabas el brócoli, buscas el coliflor, arrancas la rúcula y ya tienes para la ensalada. La huerta tiene que estar cerca para que la ama de casa tenga también rodeado el terreno donde pueda cultivar y de allí saca lo que va a cocinar en ese día. Es algo importante que tenemos que tener presente. Miren, otra cita importante que dice la mensajera: se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Yo no sé si cualquier parecido, como decimos en criollo, con la realidad es mera coincidencia, pero lo que dice el profeta no se equivoca. Y si Dios le mostró a su sierva, se me pide, ¿quién se lo pidió? Se me pide, Dios le pidió a la mensajera que declarara que este mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos. Yo no sé, pero usted ha visto con sus ojos y Dios nos está mostrando cuántas ciudades están siendo destruidas por terremotos. Pero miren cómo en Estados Unidos han quedado devastadas villas y ciudades enteras, pueblos enteros por incendios e inundaciones. Miren cómo pasó en Japón, cómo ha pasado en China y en otros lugares donde Dios nos está hablando de que esas ciudades y qué ciudad no está llena de transgresión y de pecaminosidad. La mayoría de las ciudades están pecaminosas en extremo. Queridos, está corriendo sobre las ciudades tanto homosexualismo, tanto lesbianismo, tanta promiscuidad, tanta drogadicción, que está trayendo como consecuencia que los juicios de Dios empiecen a derramarse sobre esas ciudades. Y dice la sierva, serán destruidas por terremotos e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Bendito sea Dios, hermanos queridos, porque todo el mundo será advertido. Y los que teníamos que estar parados en los tejados de las casas proclamando este mensaje, porque Dios es Dios y Dios es veraz, muchas veces estamos escondidos en los sótanos. O muchas veces nos quedamos calladitos allá a la última banca de la iglesia y no damos a conocer este mensaje. Pero todo el mundo va a ser advertido de que existe un Dios. Y como muchas veces nos hemos callado, Dios está usando, hermanos queridos, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor está usando a otros príncipes para que den a conocer este mensaje. Tenga usted presente que usted en la gracia de Dios tiene que alzar la voz. Que yo en la gracia de Dios tengo que alzar la voz y darle a conocer al mundo que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios y sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Vienen días no fáciles. Yo sería un cobarde, sería un traicionero si yo me paro aquí frente a estas cámaras, frente a esta sala y yo les digo que viene amor y paz. O me voy como aquellos evangelistas del Evangelio de Prosperidad, de esas congregaciones tradicionales que están diciendo aquí que viene paz, que viene amor y que venga que voy a bendecir solamente tu casa y tu negocio. Todas las riquezas serán acumuladas, serán como nada. Querido, el Señor nos está invitando a poner todo sobre el altar.
los recursos que Dios te ha dado para administrar, ponlos al servicio de una avanzada, de un lugar donde tú puedas glorificar el nombre del Señor, donde tú puedas también contribuir para la preparación de otras almas que pueden dar a conocer este mensaje. Y fíjense que Evangelismo, página 26 del año 1910, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. El mundo tiene que ser amonestado. Y la gente tiene que entender que esto se terminó, esto se está terminando y que Jesús viene pronto. La Revian Herald del 1903 dice: oh, si el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de destrucción que pende sobre millares de ciudades entregadas ahora a la idolatría. Esto es vital y tenemos que entenderlo. Existen razones por las que ni deberíamos edificar en las ciudades. Sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. ¿Existen o no existen razones, hermanos queridos? Creo que existen muchas razones y lo está diciendo la sierva. Existen razones por las que ni deberíamos edificar en las ciudades. Lo que podemos edificar en las ciudades son templos, que van a ser los testigos silenciosos que quedarán en las ciudades para glorificar el nombre del Señor. Pero no podemos armar en las ciudades grandes sanatorios como están haciendo algunas organizaciones y tienen ya los hospitales y los sanatorios les quedaron en las ciudades. Grandes estructuras de universidades, escuelas, y seguimos invirtiendo en esta línea cuando la invitación es que deberíamos edificar fuera de las ciudades. Un lugar retirado, un lugar apartado donde se puede instruir, donde se puede educar a la gente, donde se hagan puestos de avanzada para glorificar el nombre del Señor. Esto es vital en la vida de todo creyente. Hermanos queridos, el clima es elemental en la hora de elegir. Y aquí me voy a detener un poquito, porque una cosa es sentir el llamado del Señor, y cuando sentimos el llamado del Señor avanzamos sin temor. Pero el Señor, dentro de lo que menciona su sierva, nos da a nosotros la capacidad para nosotros analizar algunas cosas del entorno donde vamos a vivir. En el libro de Números, en el capítulo 13, verso 1 al 3, encontramos algo importante que quiero leerlo porque quise que cada tópico que estamos desarrollando pueda tener también un aval dentro de la palabra de Dios. Y fíjense que desde el principio no fue el plan de Dios. Dios no colocó a Adán y Eva, como dijimos en el seminario pasado, no lo colocó en una ciudad, lo colocó en un huerto. ¿Y para qué lo colocó en ese huerto? Para que lo labrase y lo guardase. Números 13, versículo 1 al 3, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres envió un varón, y cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo que están haciendo muchos hermanos ahora en Argentina, lo que están haciendo muchos hermanos en Perú, lo que están haciendo muchos hermanos en Colombia, en Venezuela, en España, en Alemania. Los hermanos en Alemania están avanzando. En España hay un grupo de hermanos que ha avanzado al campo también. Y hay un despertar en esta línea que no solamente es favorable para el pueblo de Dios, sino que va a ser favorable para nuestra familia. ¿Qué es lo primero que están haciendo estos hermanos que están avanzando y los que ya han avanzado? Bueno, Jehová le dijo a Moisés: envía hombres que reconozcan la tierra. Usted, querido hermano, usted tiene que reconocer la tierra donde va. Usted tiene que ir a mirar, usted tiene que ir a observar las condiciones del lugar que usted le está llamando la atención. Pero usted no puede ir nada más en tiempo de verano. Yo entiendo la premura del tiempo a la que nos está llevando todo esto. Pero usted tiene que tomar en cuenta las condiciones
en las distintas estaciones. Hay gente que en verano usted puede llegar a un lugar y en verano, cuando usted va en verano a un lugar, usted ve cómo son las fuentes de agua, cómo están las nacientes, cómo están los ríos, si hay un río cerca, o las mismas vertientes o el agua que está en el subsuelo. Porque en los lugares cálidos donde hay tanta sequía, el agua automáticamente merma. Y hay lugares donde desaparece el agua totalmente en tiempo de verano. Y si usted compró porque usted llegó y fue en el invierno, y usted compró en invierno y había abundante agua, y llegó el verano y resulta que hay una sequía extrema, que no hay agua por ningún lado, y usted se quedó en problemado. Porque hay gente que no te va a decir. Acuérdense, hay gente que quiere vender. Y como quiere vender, no te va a decir nada. Dios envió a estos hombres a reconocer la tierra. Y el versículo 32 dice lo siguiente. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Miren, siempre van a haber los dos espías, Caleb y Josué, y siempre van a haber los 10 que son mayoría, que siempre te van a decir: no salgas, no avances, vas a fracasar, vas a regresar con las tablas en la cabeza. Eso, el campo es terrible, el campo no funciona, pero sí les gusta comerse el tomate, les gusta comer la lechuga y dicen que son vegetarianos. Y tenemos que ser realistas, hermanos. Nos gustan los vegetales, pero no nos gusta cultivar los vegetales. Estos 10 siempre van a ser mayoría. Y dice la sierva: no siempre las mayorías tienen la razón. Y aquí nos da la prueba, en esta cita de conflicto y valor en la página 106, dice: estos hombres, al seguir su mala conducta, endurecieron sus corazones contra Dios, contra Moisés y Aarón y contra Caleb y Josué. Cada paso que avanzaban por esa dirección incorrecta los afirmaba en su propósito de desalentar cualquier intento de poseer la tierra de Canaán. Distorsionaron la verdad a fin de llevar a cabo su funesto propósito. Dijeron que el clima era insalubre y toda la gente de estatura gigante. Usted va a encontrar, hermano querido, en su iglesia, en su distrito, en su asociación, siempre los 10 que van a decir: no funciona, el clima es insalubre, la gente no va a andar como es, y usted va a regresar con las tablas en la cabeza. Pero si usted y yo sentimos el llamado de Dios, vamos a avanzar sin temor y analizando todos los pormenores del lugar, el Señor nos va a llevar a un lugar apropiado, porque Él lo ha prometido. Y fíjense que en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 334, dice la sierva del Señor lo siguiente: he recibido abundante instrucción concerniente a la ubicación de los sanatorios. Fíjense, ella está hablando acá de los sanatorios, pero si es importante la distribución de los sanatorios, cuanto más es importante el clima en lo que respecta a al lugar donde nosotros vamos a vivir. Debería distar unos pocos kilómetros de las ciudades grandes. Nuestros sanatorios, nuestras casas de salud, y yo creo que cada hermano que avanza al campo debe llevar en la mira que no solamente construya usted una casa chica, sino que usted piense en una pequeña casa de salud, no un sanatorio tal vez, pero sí una casa de salud donde usted pueda armar 3, 4 cabañitas pequeñas, muy chicas, donde tenga una habitación, tenga un bañito, y usted pueda allí alojar pacientes con enfermedades sencillas, que sencillamente con llegar al campo y respirar el aire puro va a liberar el estrés que sobrecarga a la mayoría de la gente que está en las ciudades. Y usted va a tener éxito en el trabajo porque el Señor así lo ha prometido. Y se deberían estar a pocos kilómetros de la ciudad, deberían adquirirse los terrenos necesarios y habría que cultivar ¿qué? Frutas, verduras, y los pacientes deberían ser estimulados para que trabajen al aire libre. Mire, hay gente, hermanos, hay gente que ha estado enferma en las ciudades y solamente con llegar al campo,
y empezar a trabajar con la asada lo ha librado de su sistema nervioso y han empezado a estar en mejor salud, que la gente se queda sorprendida. La gente se queda sorprendida. Muchas personas, miren lo que dice, lo que está en negrita allí en pantalla. Muchas personas que sufren de enfermedades pulmonares podrían curarse si vivieran en un clima donde pudieran estar al aire libre la mayor parte del año. Usted y yo tenemos que buscar lugares donde podamos estar al aire libre la mayor parte del año. Si usted se vaya allá a los glaciares de Perito Moreno, usted no va a estar allá en las condiciones que Dios está pidiendo para el clima. Pero si usted busca el norte argentino, usted va a tener condiciones óptimas para estar al aire libre durante todo el año. Entonces, todas esas bondades tenemos que ir evaluándolas. Hay regiones en los países tropicales como Venezuela, donde el frío es tan extremo que no te da para estar, para vivir fuera todo el año. Entonces hay que buscar el lugar que te dé las condiciones climáticas óptimas para tú poder cultivar la tierra y para que tu salud pueda mantenerse saludable. En esta matutina, nuestra elevada vocación, dice la sierva, hablando también un poco del clima, y quisiera reforzar mucho esta parte porque el clima es elemental, y luego de leer estos párrafos quiero dar algunas recomendaciones. Dios, el gran arquitecto, ha edificado estas grandes montañas y su influencia sobre el clima es una bendición para nuestro mundo. Oiga y tenga presente usted lo que yo estoy leyendo, porque la mensajera del Señor está hablando aquí de las grandes montañas y su influencia sobre el clima, que es una bendición para nuestro mundo. Dice, atrae las nubes una humedad enriquecedora. Las cadenas montañosas son los grandes depósitos de Dios para proveer al océano con gran agua. Estas son las fuentes de las corrientes, los riachos y arroyos, tanto como de los ríos. Reciben en forma de nieve y de lluvia los vapores con los cuales está cargada la atmósfera y lo trasladan a los valles que se ven en el fondo. Hermano querido, no lo estoy diciendo yo. Estoy leyendo nuestra elevada vocación, la página 255. Y la mensajera del Señor nos está dando una clave vital que usted tiene que tomar en cuenta. ¿Qué hizo Lot? Lot buscó la llanura. Y con la llanura se extendió hasta que llegó a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué le pasó a Lot? Hermanos, Abraham llegó y se paró allá en aquella montaña, en aquella colina, se cruzó de brazos y le dijo a Lot, escoge tú qué es lo que quieres. Hermanos, cuando Lot vio aquella llanura, Lot se emocionó y dijo, no, aquí yo me voy a hacer diría el argentino, aquí voy a hacer guita. Aquí me voy a hacer cualquier cantidad de guita. Aquí voy a hacer dinero. Pero Lot no tomó en cuenta las condiciones climáticas que le podía ofrecer las grandes montañas o los terrenos altos. Y aquí me detengo un poquito porque usted a la hora de elegir, las condiciones a la hora de elegir, una vez que sintió el llamado de Dios, una vez que usted decide avanzar sin temor, y usted hace como Josué y Caleb, usted empieza a buscar, porque el Señor mandó a reconocer la tierra. Ya lo leímos. Jehová habló a Moisés diciendo, envía hombres que reconozcan la tierra. Dios está enviando a su pueblo, a sus hijos, a que salgan a reconocer la tierra, los campos. Pero ahora Dios, que es el gran arquitecto, edificó esas grandes montañas. Nosotros estamos en una montaña donde son 7,5 kilómetros subiendo montaña arriba. Y cuando llegamos arriba, hermanos, el agua sale. Mire cómo dice la mensajera, porque dice que Dios son las fuentes de las corrientes y los riachos. Y estas cadenas montañosas son los grandes depósitos de Dios. Y hemos clamado al Señor porque en los tiempos de sequía y verano pareciera que se va a terminar el agua, pero el agua sigue saliendo debajo de esa peña y sigue alimentando ese pequeño hilo de agua que baja hasta llegar al mar. Dios tiene sus grandes depósitos. Y la clave que nos está dando el Señor en esta hora, a través de este párrafo,
es que usted y yo tenemos que buscar lugares altos. El diablo es un farsante, pero ese farsante está vencido. Tenga usted presente que ese farsante está vencido, porque el Señor lo venció en el desierto, lo venció en la tumba, lo venció en el Calvario, y el Señor quiere vencer en nuestros corazones. Pero tenemos que atender el llamado de Dios. El diablo está vencido, pero ese farsante, ¿qué ha hecho? Ha buscado los lugares altos, y en los lugares altos era donde en la antigüedad usaban los baales para adorar. Y montaban allá sus altares y ponían todas sus cosas. Pero Dios nos está invitando a que tengamos presente que el clima más favorable va a ser una bendición para nuestro mundo en los lugares más altos. Y bueno, usted dirá, pero este párrafo nada más no es como suficiente. No se puede dar un modelo exacto para el establecimiento de las escuelas en nuevos campos. El clima, los alrededores, la condición del país y los medios disponibles para trabajar, todo esto debe desempeñar un papel en la formación de la obra. Las bendiciones de una educación completa darán éxito a la obra misionera cristiana. Por su medio se convertirán almas a la verdad. Hablando del modelo de escuelas, ahora imagínense que cada hogar es una escuela y la mensajera del Señor nos está diciendo que tenemos que tener en cuenta el clima, los alrededores, la condición del país. Por eso de allí el nombre, condiciones a tomar en este pequeño taller de permacultura, las condiciones a tomar en cuenta a la hora de elegir el lugar apropiado para salir de las ciudades. Y la mensajera del Señor nos dice el clima, los alrededores, las condiciones del país y los medios disponibles para trabajar. Todo esto debe desempeñar un papel en la formación de la obra. Miren, hermanos queridos, hay hermanos y gente de otros campamentos adventistas que han tenido que salir de este país, de donde yo estoy ahora, porque aún en las zonas, en las condiciones del país, en las zonas rurales, en los campos, a veces los impuestos son tan elevados y las propiedades tan costosas que la gente prefirió vender lo que tenía y se fueron a algunos al Caribe, otros a Venezuela, otros a Centroamérica y han comprado fincas, hermanos queridos, que son súper sustentables y todavía les ha quedado recursos para manejar otras áreas, otras ramas de la obra de una manera autosustentable. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, aún las condiciones del país y los medios disponibles para trabajar. Ahí hay lugares donde directamente por las condiciones climáticas no es posible trabajar. Hay lugares donde llueve tanto o hay lugares donde el viento es tan inclemente, hay lugares donde la helada es tan fuerte que ni con invernadero funcionan las cosas. Usted tiene que evaluar todas estas cosas. ¿Para qué? Para que pueda funcionar bien lo que usted piensa hacer. Bueno, otra cosa importante es que el clima es uno de los factores más influyentes a la hora de realizar cultivos, hermanos queridos. Esto tiene que usted y yo tenerlo presente. El clima es uno de los factores más influyentes. Usted puede llegar y llegó a un lugar y vio tremenda casa, una casa hermosa, y usted se enamoró de la casa. Y muchas veces voy con las hermanas. Las hermanas son más visuales y les gusta más, se enamoraron de la casa o se enamoraron de los arbolitos que había alrededor de la casa. Y muchas veces, como consecuencia de ello, compramos porque nos gustó la casa, pero tenga usted presente que usted también puede, en el lugar que tenga el clima óptimo, usted puede hacer una casa tan igual o mejor que la que usted vio en el otro lugar. Entonces, tiene que usted tener presente que el clima es uno de los factores más influyentes a la hora de realizar cultivos de diferentes siembras. Y por eso es que usted tiene que buscar un clima que sea óptimo, un clima agradable.
un clima, y los climas óptimos o los climas más agradables, según la ingeniería agronómica, oscilan entre los 16 y 27 grados. Ese es un clima óptimo. Un clima donde usted en la mayor parte, o por lo menos en las estaciones más, lo que es primavera, verano y otoño, que usted pueda tener un clima que más o menos le pueda mantener entre 16 y 27 grados. 30 grados, 31 grados todavía es un clima bastante óptimo. ¿Por qué? Porque en el momento cuando usted toma esas condiciones climáticas, la mayoría de los cultivos se dan bajo esas condiciones climáticas, exceptuando algunos cultivos que necesitan menos grados, como la frutilla, como el mismo durazno, necesita un poquito más de frío para la manzana, la pera, para dar, hablando de los frutos los frutos de manera perenne, ¿no? Las plantas de manera perenne. Pero lo que son los cultivos de hortalizas, los cultivos de tubérculos, los cultivos de las leguminosas, la mayoría de ellos oscilan en una temperatura entre 16 y 27 grados. Eso es elemental tenerlo presente. El lugar donde nosotros elegimos todo el año, exceptuando esta época que ya entra el mes de diciembre, ya se fue este año, se va a la eternidad de un año más, y la gran pregunta que tenemos que hacernos es qué hemos hecho por el maestro, ¿no? Ahora, en el lugar donde estamos nosotros en Venezuela, el clima todo el año está entre 12, 14 grados y 27 grados. Y hay épocas del año como diciembre que es un poquito más frío. Pero del resto en todo el año se mantiene esa temperatura óptima que nos permite sembrar tomates, sembrar bananas, sembrar plátanos, tener mandarinas, tener naranjas, sembrar frutas, sembrar lechugas, sembrar cualquier tipo de leguminosa, y todas se dan bajo esas condiciones de ese clima. Entonces es un clima que nosotros tenemos que tener presente. En estos países, como se dan las 4 estaciones, cosa que no se dan en los países tropicales, porque hay 2 periodos, el periodo de sequía y el periodo que llamamos verano, y el periodo de lluvia. En realidad no es verano, sino que es el periodo de sequía y periodo de lluvia. Son 2 periodos. En los países tropicales no se dan las 4 estaciones. Pero en estos países que se dan las 4 estaciones, igual tenemos que buscar las condiciones más óptimas dentro de lo que serían las 4 estaciones. Y en invierno normalmente pues la mayoría con un pequeño invernadero que puede hacer cada hermano en el lugar donde adquirió el lugar, allí tranquilamente puede sustentarse para el huerto familiar y tener el sustento de su familia en el invierno. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta todas esas partes de las condiciones climáticas. Aún en el trabajo, hay mejor rendimiento en el trabajo. Yo trabajé en Venezuela, en una región, cuando estaba estudiando la parte de agronomía, donde las temperaturas llegaban a 40, 45 grados, como lo es tal vez algunos lugares del norte argentino, el norte de acá de Uruguay, donde nosotros estamos. El año pasado llegamos a 47 grados. Este año, según dicen, llega a 50 grados el verano. Y cuando usted está trabajando en lugares donde el calor es extremo, el rendimiento en el trabajo va a ser, según los datos estadísticos, su rendimiento va a ser un 40 y a veces un 45% menor que cuando usted está en un clima que le va a dar mejor desempeño y su rendimiento va a ser mucho mayor. También hay mejor calidad de vida. En los lugares donde los climas son todo el año de una temperatura óptima, la gente vive más saludable, la gente tiene por eso mejor calidad de vida y se enferma mucho menos. Hay menos riesgos también, hermanos queridos, de la proliferación de plagas y enfermedades, tanto en las plantas como en las personas. Por eso hay los lugares altos, los lugares donde no hay tantas inundaciones, las zonas bajas, donde se encharca mucho, eso trae como consecuencia un sinnúmero de enfermedades. El clima es vital y tenemos que tenerlo presente porque sería un punto importante a la hora de elegir, porque eso nos permitiría tener
gran parte del terreno o del trabajo ganado. Por eso el Señor mandó a Moisés que enviara hombres a reconocer la tierra. Dios nos está invitando hoy a que vayamos. Lo estamos haciendo tarde, pero tenemos que hacerlo, a reconocer la tierra. Y bueno, el Señor nos va a llevar a elegir en condiciones bastante óptimas. Bueno, ustedes pueden ver ahí en esa imagen, al fondo, miren toda la faja montañosa. Es exactamente una foto tomada del frente de la casa nuestra en Venezuela. Y estamos sumamente en la parte alta de la montaña. Y de la parte más alta se ve todo el llano, toda la planicie de esa localidad. Pero en esa zona las condiciones climáticas son las más óptimas y las más agradables para el desarrollo de los cultivos. Entiendo que en algunos países, como sucede acá en el Uruguay, no hay este tipo de zonas montañosas, pero sí hay zonas donde hay colinas o pequeñas lomas donde usted tiene que elegir esos lugares. No elija los lugares muy bajos, porque esos lugares bajos van a traer ciertos problemas. Le van a traer ciertos problemas. Tenga presente también, hermanos, en la parte del suelo, quiero que tomemos en cuenta. Creo que hubo un detalle acá, se cayó la transmisión, hermanos. No sé si estamos en el aire. Hermana Eli, ¿tú me escuchas? Se dejó de compartir, hermano. Dejó de compartir. Se escucha perfecto, solo que se dejó de compartir. Salió su otro dispositivo. Sí, hermano. Ok, bueno, mis hermanos queridos, vamos a ver, ya vamos a solucionar el problema. Tal vez con el otro PC entonces, ¿no? Tenemos que tener presente ahora en cuenta no solamente la parte del clima, sino la parte del suelo. El suelo es elemental. Necesito en el otro PC, por favor, méteme para yo ir leyendo, porque los hermanos me están escuchando por acá. Disculpen, hermanos, que siempre está lloviendo para acá, para esta zona de Uruguay, y se ha caído momentáneamente la señal del internet, y quedamos nada más con la del teléfono. Pero dentro de lo que tenemos que tener presente, hermanos, no solamente con las partes de las condiciones climáticas, sino que también el suelo es elemental. Ahora aquí abrió, Benja, por favor, introducir Se cortó la señal, tranquilo. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, ya volvió. Lo que pasa es que está lloviendo, mis hermanos, para acá, empezó a llover nuevamente para acá, para Artigas, y entonces eso nos cortó la transmisión del otro dispositivo. Pero por la gracia de Dios, en el teléfono hay datos y no se cae allí. Bueno, otra cosa que tenemos que tener presente es el suelo. El suelo es elemental. El suelo es elemental en la hora de nosotros tomar en cuenta a la hora de elegir en algún lugar. En la agronomía hablamos de suelos francos, es así como se le llama, o tal vez hoy en el avance que va llevando, no sé si se le ha dado ya otro nombre, pero están los suelos francos, que los suelos francos se les llaman suelos francos porque son suelos que reúnen las condiciones necesarias para que usted pueda desarrollar cualquier cultivo. Hay lugares donde sencillamente los suelos no son sino muy arenosos, o muy limosos, o muy arcillosos. Y cuando no son francos, podemos decir un suelo franco, es un suelo que reúne las características proporcionales suficientes para que se desarrolle cualquier cultivo. Por ejemplo, un suelo franco
tiene que tener buenas proporciones de arena, tiene que tener buenas proporciones de arcilla, pero tiene que tener buena proporción de limo. Pero siempre la arcilla va a ser en menor proporción que en cualquier otro componente. La arena es elemental porque la arena ayudaría a que drene el agua. Pero en los lugares donde el suelo es muy arcilloso, la arcilla, ¿qué hace? Como las partículas de la arcilla son tan diminutas, hacen que los suelos no drenen y se almacena mucha agua. Y por eso usted ve que hay lugares donde se empoza tanto el agua que no es posible sembrar porque se pudriría la raíz de la planta que usted sembró. Entonces, la mayoría... hermana Eli, acaba de llegar nuevamente la señal. Ponme por favor de coanfitrión de nuevo en el otro equipo para compartir de nuevo la presentación. Listo, hermano. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Entonces, fíjense, hermanos, qué interesante es tener presente la parte del suelo, porque cuando hablamos de los suelos, entonces... Aquí, ¿qué pasó? Ahí está. Vamos un poquito a... Vamos. Ok. Hablando de los suelos, quiero leer en este párrafo la mensaje del Señor dice: si ello es posible, el hogar debiera estar situado fuera de la ciudad, donde los niños puedan tener terrenos para cultivar. Asígnese a cada uno de ellos un pedazo de tierra y mientras se les enseña a hacer un jardín, a preparar el suelo para la semilla y la importancia de mantenerlo libre de malas hierbas. Entonces necesitamos inevitablemente aprender a preparar el suelo y entender lo que es la optimización del suelo, o que sean suelos óptimos para la siembra de distintos rubros de cultivos que queramos realizar. Y fíjense que el cultivo de nuestras tierras requiere el ejercicio de todo el poder del cerebro. Miren cómo la mensaje del Señor, hablando en este párrafo, ella dice que el cultivo de nuestras tierras requiere el ejercicio de todo el poder del cerebro y del tacto que poseemos. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría, necesitamos al Señor pedirle tacto para nosotros poder hacer las cosas. Y hay un párrafo de la mensaje del Señor donde dice que nosotros tenemos que aprender a hacerlo lo bien. Lo que no está del todo bien no está bien. No podemos ser chapuceros. Dice que el Señor Jesús, cuando ayudaba a su Padre en la carpintería, lo hacía a la perfección. Y bueno, Él es nuestro ejemplo perfecto. Y todo lo que hacía lo hacía bien. Y nosotros tenemos que, aún en el campo, destacarnos. Hay un párrafo de hermana Guay donde dice que nosotros tenemos que, aún en el momento de trabajar y de ir a trabajar, aún en el campo, nosotros tenemos que estar bien vestidos, hermano, con ropa de trabajo, pero no ropa que la paramos y la ponemos así, se sostiene sola, a veces del sucio, ¿no? He llegado a lugares donde voy y hay gente en el campo que parece que no toma en cuenta nada de esas recomendaciones. Ahora, nuestro cerebro y tacto necesitamos ponerlo en acción para el momento de trabajar la tierra. Las tierras que nos rodean testifican de la indolencia de los seres humanos. Hermanos queridos, y yo voy a decir esto con toda responsabilidad y con mucho respeto hacia las personas que viven en esta región, donde yo me encuentro. Pero hermanos queridos, lo dice la sierva, las tierras que nos rodean testifican de la indolencia de los seres humanos. Hay gente que puede tener un patio sumamente amplio, puede tener terrenos a su alrededor. Conocido un señor que tiene más de 200,000 hectáreas. Ojo, no miento cuando dice, estaba al lado de la casa de ese señor y ese señor llegó, estaba haciendo un trabajo de revestimiento en una casa y llegó ese señor, dueño de medio Uruguay, por así decirlo. Y el señor no tiene ni un árbol plantado.
no tiene ni un naranjo plantado, no tiene ni una mandarina plantada, no tiene nada. Y yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Y saben qué me dijo el Señor? Pero ¿y para qué? Si yo voy al otro lado ahí y voy al supermercado y compro, ¿para qué necesito yo estar perdiendo mi tiempo sembrando? Y yo le dije, mire amigo, yo le voy a dar una recomendación, ya que nos estamos conociendo. Vienen días no fáciles para la historia de este mundo. Y esto en cualquier momento va a colapsar. Tenga usted presente que Dios le ha puesto a usted para administrar todo eso que usted tiene allí. Y yo la recomendación que le voy a dar es que usted por lo menos siembre, aunque sea 20 árboles de naranja, 20 de aguacate, 20 de mandarina, 20 árboles de cada cosa, para que de aquí a 5 años usted en su tierra tenga algo que comer. Porque viene hambre a la tierra, y lo dice el registro sagrado, viene hambre a la tierra. Bueno, luego fui a la casa del amigo que le estaba haciendo el trabajo, como 15 días después, y el Señor volvió a llegar y me dijo, te doy una buena noticia. Compré naranja, compré mandarina, compré aguacate, compré durazno y ahora estoy sembrando alrededor de la casa todos esos árboles. Los mandé a sembrar. Sí, bueno, gloria a Dios, hay gente que escucha las recomendaciones, pero las tierras que nos rodean testifican de la indolencia de los seres humanos. Esperamos despertar a la acción de los sentidos dormidos. Esperamos ver agricultores inteligentes que sean recompensados por su ferviente labor. Hermanos, mi padre siempre dice algo: la tierra no se queda con nada. Y todas las veces que ha sembrado, por lo menos para la comida, da. Hay momentos en que se perdió la cosecha y se sembró a gran escala para dejar para la comida y para vender, para comprar las cosas que no produce la tierra, como la ropa. Y se perdió, pero dio para la comida. La mensajera del Señor dice, esperamos ver agricultores como inteligentes que serán recompensados por su ferviente labor. La mano y el corazón deben cooperar. Mano, corazón deben cooperar, poniendo en operación planes nuevos y razonables en el... no veo aquí. Bueno, en el cultivo del suelo, ¿no? Las clases ideal de suelo, hermanos queridos, para la agricultura, ya lo mencionaba hace un rato, se conoce como loma o como suelos francos, como les dije hace un momento, que es una mezcla equilibrada de aproximadamente 40% de arena y 40% de limo, lo que les decía hace un momento. Esto es importante tenerlo presente. Esto se puede terminar de muchas maneras. Usted va a reconocer la tierra a un lugar, mira una finca y usted le puede pedir al dueño de la finca si le permite usted tomar un poco de tierra, y usted toma aisladamente un poquito de tierra y usted puede hacerle un muestreo de suelo en un laboratorio, en una universidad agronómica, y allí le hacen el estudio de suelo y usted allí determina qué cantidad tiene ese suelo, si es franco, pero hay suelo franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso, porque puede ser que el suelo tenga las condiciones óptimas porque tenga cierta cantidad de arena, cierta cantidad de limo y cierta cantidad de arcilla. Pero fíjense que las proporciones son, para que sea óptimo, 40% de arena, 40% de limo y un 20% de arcilla. Pero hay suelos que son franco-arcillosos. ¿Por qué le decimos franco-arcilloso a esos suelos? Porque esos suelos tienen mayor cantidad de arcilla que de los otros componentes. Pudieran tener entonces esos suelos 40% de arcilla, 40% de limo y un 20% de arena. Entonces es un suelo que podemos decir un suelo franco-arcilloso. Pero si hay un suelo que tiene 20% de limo, 40% de arcilla y 40% de arena, entonces decimos es un suelo franco-limoso. Eso es importante tenerlo presente porque en la mayoría de los suelos francos, donde tiene estas características, usted puede cultivar cualquier tipo de hortalizas. Puede cultivar trigo, puede cultivar, cuando hablamos de alubia, hablamos de las leguminosas, porotos, como le llaman acá en el sur, las patatas,
El colza es algún tipo de oleaginosas, como la canola. Pero todos estos cultivos crecen estupendamente en suelos arcillosos también. Hay suelos donde necesita más humedad. En lugares como acá, en Uruguay, en esta parte del norte se cultiva mucho arroz. Y como el arroz necesita mucha inundación, se requiere de suelos un poquito más arcillosos, hasta cierto franco arcillosos. Hay una técnica muy, muy sencilla que usted puede tomarla en cuenta, ¿no? Para la hora de usted probar, el suelo, para la hora de usted probar qué tipo de suelo es el lugar donde usted está mirando. Ok, y miren cómo lo vamos a hacer. Esta es una recomendación que... ¿Me escuchan? Esta es una recomendación que es muy sencilla, no tiene ningún costo y se hace de una manera muy fácil. Usted agarra en una mezcla equilibrada aproximadamente un 40% de arena, un 40% de limo y un 20% de arcilla, que serían los suelos francos. Y este factor primordial nos indica hasta qué punto el suelo que tenemos delante sería apropiado para cultivar nuestra comida. Y ese factor consiste en evaluar la proporción de los diferentes tamaños de partículas del suelo. La parte granulada, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? La parte granulada va a corresponder a la arena, ¿ok? La parte del limo es intermedio entre lo que es la fina arcilla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a echar un vistazo nada más. Se toma un tarro de vidrio, se llena de tierra hasta una tercera parte de su volumen. Un frasco tráeme un frasco allí para mostrarle aquí a los hermanos un momentito. Usted llena más o menos un frasco de vidrio, se llena de tierra hasta una tercera parte de su volumen. Usted va a excluir los terrones excesivamente compactos o tallos y hojas. Usted va a agarrar solo tierra. Usted lo va a llenar las 3/4 partes. Usted lo va a llenar hasta por acá. ¿Sí me está viendo? Hasta por acá, más o menos. Usted va a agarrar arena, tierra fina del lugar donde usted está reconociendo la tierra. Lo llenó más o menos hasta esta parte, 3/4 partes de tierra que esté bastante menudita. ¿Ok? Y finalmente, la otra parte usted la termina de llenar con agua. Llena hasta acá de tierra y de aquí para acá lo llena de agua. Lo tapa y ahora usted lo va a batir. Lo va a batir hasta que el agua quede como se haya homogeneizado, que quede así como espesa. Y lo va a dejar luego allí en un lugar, lo deja reposar 24 horas. Déjelo reposar 24 horas. Y luego usted va a ver ahí los granos que se hayan sedimentado por el orden de tamaño de sus partículas. Entonces mostrará las distintas capas o franjas. Usted va a encontrar en el frasco que le van a aparecer las distintas franjas. Y eso le permite a usted juzgar visualmente la proporción de cada una de ellas en el suelo mezclado. La franja inferior es el componente arenoso. La parte arenosa siempre se va a quedar al final de acá del frasco. ¿Ok? Se va a quedar al fondo. ¿Ok? Luego viene el limo, que el limo siempre va a quedar en la parte del medio. Y la capa superior, que serían las finas, serían las partículas de arcilla. Y allí entonces usted va a ver la clase ideal de suelo para la agricultura. Se conoce como loma o suelo franco y es una mezcla equilibrada aproximada de lo que ya les di, un 40, 40 y 20. Entonces, si usted ve acá la misma proporción de
de lo que está en la parte inferior al fondo de arena, y luego usted ve en la segunda parte que es igual a la de la arena, que sería el limo, y una pequeña proporción menor de arcilla, usted dice ese es un suelo franco, porque tiene dos cantidades, 40% de limo y de arena, y un 20% de arcilla. Si las proporciones son iguales, igual podemos decir, bueno, un suelo franco, franco arcilloso, pero que reúne esas características. Pero hay lugares donde los suelos son prácticamente arenosos, o que directamente son solo limosos o solo arcillosos. No funcionan. Aquí hay zonas donde hay tanta piedra y los suelos son tan arcillosos que no nace ni un árbol. No nace ni un árbol. Son zonas sumamente desérticas. O hay zonas donde es tan arenosa que no se puede cultivar nada. De hecho, fuimos a casa de una hermana que conocimos acá y sembramos unos bananos. Y los bananos no prosperaron porque los suelos son sumamente arenosos. Son sumamente arenosos, pero con mucha piedra. Ya más bien de arenoso a pedregoso. Ya no son óptimos para el cultivo. Bueno, suelos francos, como estos lugares donde se cultiva y son llamados suelos óptimos, lugares donde se da todo lo que usted siembre, todo lo que usted siembre. Bueno, aquí tenemos unas imágenes también del seminario Berea, donde los hermanos, pues ahí con los jóvenes siembran constantemente los cultivos. Bueno, estas son las bondades de allá de esta imagen que ven ahí al fondo, de allá de Venezuela, de casa en la finca de mi hermano. Lo que ustedes ven donde está el joven, los dos jóvenes que están allí, eso es un racimo de banano, un racimo de banano de allá de casa. Y los que están a la izquierda son plátanos. Es otra variedad de musáceas que es muy poco conocida aquí en el sur, que normalmente se consume como verdura en las sopas, se consume en algunos otros platos, porque es una banana sumamente grande, que es conocida como plátano. Y se da también buena cosecha de esas bondades en esos suelos, que son suelos totalmente óptimos, suelos loma o suelos francos, como se conocen. Y bueno, fíjense que como es una zona de bastante declive, una zona montañosa, se siembra y se coloca las distancias que son las más requeridas en las zonas montañosas. No es igual sembrar en zonas bajas que en zonas montañosas. Y usted ve cómo se sembró toda esa lomada hasta abajo de esas musáceas o de esas bananas, como también se les conoce. Fíjense que pasamos a otro tópico importante afuera del suelo, que es el agua. El agua es importante. ¿Se recuerdan allá en Génesis 13:7 cuando Abraham se quejó de Abimelech acerca de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado? Bueno, hermanos queridos, el agua es vital. El agua es elemental, el agua es vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Y donde no hay agua es complicado. Sin embargo, he visto y conocido hermanos que se fueron a regiones porque consiguieron tierras muy baratas porque no había agua allí. Y asumieron el reto de comprar esos lugares y sacaron el agua del subsuelo a muchos metros de profundidad. Y de ahí han hecho un oasis, han hecho, como por así decirlo, un paraíso, pero es un reto, hermanos. El lugar, dentro de las condiciones a elegir, a tomar en cuenta para elegir, el agua es vital, es vital. Usted puede mirar ahí al fondo en esa imagen que usted está viendo allí. Esa es una naranja California, o como le llaman acá en el sur, una naranja de ombligo. Pero es una planta que está en casa, que es un injerto, y que tiene esa particularidad que algunas de las frutas la mitad de la fruta la da amarilla y la otra la da de ese color. Y bueno, la quise colocar allí porque siempre me llamó la atención cada vez que consigo una fruta de esa planta que siempre da esa tonalidad. Es necesario que tomamos en cuenta el agua, porque sin el agua no hay
vida, hermano. El agua es vida. Jesús dijo que Él era el agua de vida. Y hoy, uno de los problemas por los que atraviesan muchos países es la escasez de agua. Y los grandes de la tierra, los poderosos del planeta, estos mismos que están atrás o están detrás de todo este entramado, de esta pandemia, esos mismos están detrás del agua. Y estos países del sur, por ejemplo acá Uruguay, que tiene el acuífero Guaraní, que es uno de los acuíferos más grandes de reservorios de agua que tiene este continente, la Amazonía y regiones como Venezuela, que son ricos en agua, los poderosos del planeta le tienen el ojo puesto porque una de las guerras que se presentan a tiempos finales dice que va a ser por la escasez de agua. Y de hecho, nosotros necesitamos tener presente que el lugar de donde vamos a elegir el agua tiene que ser necesaria el agua. Usted a la hora de comprar en un campo es fundamental que haya agua. Y queridos, cuando digo de agua, ya sea del subsuelo, que haya una naciente de agua, que haya un río, un caño, un riacho pequeño, y que tomemos en cuenta también las precipitaciones de lluvia en el año. Hoy, con el avance de la ciencia, usted puede sencillamente ver en cualquier buscador, usted ve las precipitaciones lluviosas que hay en la región o el lugar donde usted está visualizando para una eventual compra. Porque las precipitaciones lluviosas son muy importantes, porque todo en extremo es dañino, pero todo en escaso también es un problema. Entonces necesitamos tener presente esas precipitaciones, porque hay gente y hay regiones donde sencillamente se siembra con las precipitaciones de lluvia. Pero si llueve mucho, no te va a dar resultado. Y si no llueve, no vas a poder sembrar solamente que tengas un sistema de riego. Por eso el agua es vital. Si el agua es del subsuelo, tenemos que tratar de que sea lo más autosustentable posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que vienen días, dice el Señor, donde vendrán problemas para el remanente de Dios. Y dentro de esos problemas que vienen para el remanente de Dios, no vamos a poder comprar ni vender. ¿Qué implica eso? Que si usted tiene todas las comodidades de la ciudad en el campo, usted va a llegar un momento donde usted no va a poder usar la luz si usted está conectado a la red eléctrica. Si usted está conectado al agua que dan las obras sanitarias de su país, usted va a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted no pueda pagar la luz, cuando usted no pueda pagar el agua, usted va a tener problemas. Porque o usted compra y vende y recibe la marca de la bestia, o usted se queda con el Señor y se queda con el sábado bíblico y usted se queda sin luz y usted se queda sin agua. Así de sencillo como usted lo está escuchando. Entonces, cuando hablamos de que la compra del campo es fundamental el agua si es del subsuelo, usted tiene que tratar de que sea autosustentable, que sea a través de un molino de viento. No digo que no tenga el agua con una bomba eléctrica. Mientras que podamos comprar y vender, lo podemos tener. Pero usted tiene que tener un molino de viento para que usted tenga garantizada el agua del subsuelo cuando no tenga la luz o cuando haya un corte eléctrico. Hoy que estamos pudiendo comprar y vender y hay un corte de energía y usted no tiene agua en el subsuelo, usted no tiene cómo sacarla del subsuelo, usted está en problemas. Y no solo ello, usted cuando tenga el molino eléctrico, el molino de viento o la bomba eléctrica, usted ahora tiene que buscar dónde almacenar esa agua. Un tanque, un tajamar, como dicen acá, una laguna o una piscina grande donde usted almacene el agua. Cosa que usted tenga agua no solo en el subsuelo, sino que usted almacenó agua para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Eso es importante, si es del subsuelo. Si es una naciente de agua que viene de la peña, excelente. Nosotros el agua nuestra viene de la peña, de la montaña arriba, y el agua baja por gravedad y la almacenamos en tanques y llega una presión de agua que cuando han ido pacientes a tomar tratamientos de hidroterapia, salen renovados con la cantidad de presión de agua que llega desde la montaña. Eso es lo ideal.
Pero en los lugares donde no tenemos el agua para bajarla desde una naciente más alta, entonces tenemos que usarla de la manera como le estoy diciendo, del subsuelo. Si es de un río o de un riacho, igual allí hay muchas maneras, hay bombas de ariete ahora, hay varios sistemas modernos que se están inventando para tratar de minimizar el consumo de electricidad, porque hay lugares donde sencillamente no hay electricidad. No hay electricidad. Entonces, tener presente todas esas variantes para el momento en que vamos a elegir. Y otra cosa que es una innovación muy buena, que está ahora muy sonada en Europa y aún acá en la América, es los paneles solares. Los paneles solares, porque ya ahí tú no estás dependiendo de un tercero, tú no estás dependiendo de la energía eléctrica, sino que tú compraste tu panel solar, que es costoso, pero tienes allí tu autosustento. El problema es si se te daña, estás enfrentándote con problemas. Eso es importante tenerlo presente. Mi bisabuelo, que tenía muchas tierras en un lugar donde no llovía, donde llovía, solamente se sembraba bajo los periodos de lluvia, porque no había agua. Muchísimas tierras tenía el bisabuelo, pero no había agua. En esas montañas era una sequía, que ellos almacenaban el agua todo el año en una laguna. Habían hecho una laguna y en esa laguna toda el agua que caía en los tiempos de lluvia, esa agua se almacenaba en una laguna y allí tomaban los animales, tomaban ellos y el agua les alcanzaba todo el año hasta que se venía otra vez las precipitaciones lluviosas. Entonces en esa región se sembraba solo cuando empezaba el periodo de lluvia. Y ellos sembraban a grandes cantidades. No les digo que sembraban 5, 6, 7 hectáreas de poroto, sembraban maíz, sembraban a grandes escalas, mayormente algunas otras leguminosas. Pero solo lo podían hacer en los tiempos de lluvia. Por eso el agua es muy elemental, hermanos queridos, en los momentos en que vamos a elegir un lugar. Es elemental tomar en cuenta los periodos lluviosos, por lo que les acabo de decir. Por ejemplo, en ese caso, mi bisabuelo sabía exactamente que por el mes de abril, ya que es la zona de donde ellos eran, estaba entrando el periodo de lluvia y consecuencia de ello, entonces, por el mes de abril ya él estaba sembrando, porque en este lugar donde estoy marcando con la flechita, era donde se podía sembrar en ese momento. En otras regiones del país, en Venezuela, que es el mapa de Venezuela, es en marzo, en otros en abril, en otros en mayo, pero está más o menos en ese mismo orden. Y el abuelo apenas estaba entrando a abril, ya tenían toda la tierra preparada para que apenas cayera la lluvia temprana, sembraban. Y era por eso se conocía como la lluvia temprana, que es el símil que usa el Señor para el derramamiento del Espíritu Santo. Habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la que llegaba y bueno, apenas llovió, sembraste para que luego llega el momento de siembra y después viene la cosecha. Eso es importante, hermanos queridos, que lo tomemos en cuenta. Es a través de dichos periodos que se llenan las cuencas también. Cuando mienten los periodos de lluvia, se llenan las cuencas en las zonas montañosas y en las zonas llanas, los pozos de los que surten las fincas también se llenan con las lluvias, las venas de agua, y sube el nivel. O lo que llaman, por ejemplo, en Argentina, ahí en el seminario, creo que es en invierno, dicen subió la napa, porque se llenan los niveles de agua cuando empieza el deshielo. Creo que es cuando viene, ya empiezan por esta época. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas presentes. Bueno, sabemos que cuando hablamos del agua, el Señor tiene esos depósitos en las montañas, se llenan con la lluvia y almacenan, se llenan todas las cuencas y allí los ríos van descendiendo hasta que llegan al mar. Por eso es necesario tener en cuenta todas esas cosas. Ya hablé un poco de Lot. Hablando del agua, luego alzó los ojos y vio la llanura del Jordán, la cual era toda tierra de regadío, como un jardín de Jehová, como la tierra de Egipto, como la entrada de Zoar, antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán
y luego habitó en las ciudades de la llanura y fue instalando sus tiendas hasta Sodoma. Entonces tenemos que tener presente al elegir lo que eligió la llanura. En la llanura, la mensajera del Señor dice que se crían las miasmas, muchas bacterias, muchos microorganismos, y eso trae consecuencias que lo voy a leer. Los árboles y los arbustos crecen en profusión muy cerca de las casas y son perjudiciales para la salud. Tenga presente usted que cuando alrededor de la casa, no es bueno que hayan árboles muy grandes que le den mucha sombra a la casa. Tienen que estar a una distancia prudencial donde usted pueda sombrear también en los días de verano. Pero los árboles muy cerca de casa obstruyen la libre circulación del aire y no permiten la entrada de los rayos del sol. Y como consecuencia, dice, las casas se vuelven húmedas y durante las estaciones lluviosas, en especial, los cuartos de dormir se mantienen húmedos y las personas que los ocupan llegan a enfermarse de reumatismo, neuralgias, molestias pulmonares, que generalmente terminan en afecciones más serias. En general, los árboles frondosos echan muchas hojas que si no se limpian inmediatamente se descomponen y corrompen el ambiente. Son recomendaciones sencillas, pero que tenemos que tener presente la topografía también. La topografía que Lot tomó la llanura. Y en la llanura hay mucha humedad. En los lugares donde hay llanura hay demasiados mosquitos. Y no solamente mosquitos. Hablo para nosotros los humanos. Sino que a la hora de usted sembrar, hay más cantidad de microorganismos, plagas y enfermedades que le van a atacar el cultivo que en los lugares altos. En los lugares altos, por la misma planimetría del terreno, la topografía, por los vientos, por las temperaturas un poco más bajas, no hay tanto ataque de plagas y enfermedades a los cultivos como lo hay en las zonas bajas. Usted ve que en las zonas bajas he visto con mucha preocupación regiones en Venezuela donde, y en este país y en otros países donde he ido, que cuando en las zonas bajas la gente para que la tierra les pueda dar algo, tienen que usar tantos herbicidas, tantos insecticidas, como consecuencia de la gran cantidad de plagas que se almacenan en las zonas bajas. Entonces siempre tenga usted presente que los lugares, colinas, montañas, son mucho mejores que las zonas llanas o las zonas bajas, porque traen mucho más beneficio. Un patio adornado de árboles y arbustos, a prudente distancia de la casa, dice la sierva, ejerce una influencia alegre y saludable sobre toda la familia. Y si se los mantiene bien cuidados, en la medida de lo posible, se deben construir las casas en terrenos secos y elevados. Acá está una recomendación que nos da la sierva. La sierva nos dice, los árboles tienen que estar a una distancia prudente de la casa porque van a ejercer una influencia alegre. Yo esta semana, el día viernes, fui a llevar a mi hijo que iba a una actividad y bueno, íbamos a una zona rural y íbamos mirando, ¿no?, los lugares tan hermosos, pero veía algunas casas que están en zonas tan abiertas, unos campos tan hermosos, y que ni siquiera un arbolito estaba plantado. Y yo digo, esa gente tiene años allí y prefieren hacer una galería allí con chapas de zinc, pero no sembrar un árbol. Y la sierva dice, necesitamos que haya una influencia alegre y saludable sobre toda la familia, y hay en un patio adornado de árboles y arbustos a prudente distancia de la casa, va a haber una influencia alegre. Entonces usted y yo tenemos que sembrar árboles a una distancia prudencial de la casa para que haya una influencia alegre sobre tu hogar. Y luego la recomendación que nos está dando la sierva del Señor es que se deben construir las casas en terrenos como secos y elevados. Si se construye una casa donde el agua tiende a empozarse por un tiempo y luego se seca, se producen miasmas venenosas que con el tiempo ocasionan fiebre, dolores de garganta, enfermedades pulmonares y otros malestares.
Entonces, hermanos queridos, tengamos presente también esta parte de la topografía, de zonas altas, para que cuando usted esté en los periodos de lluvia, usted entienda que el agua va a correr. En las zonas altas el agua corre y se expande hacia las zonas bajas. Pero si usted está en una zona baja, el agua se va a embolsar y la mensaje del Señor dice, se van a criar miasmas venenosas, bacterias, enfermedades, virus, que con el tiempo van a causar fiebre. Y yo lo he visto por experiencia propia, que he ido a lugares llanos, zonas bajas, donde los niños viven enfermos, viven con fiebre, viven con problemas pulmonares, viven con malestares estomacales, porque la cantidad de bacterias o miasmas y enfermedades son mucho mayor que las que se producen en las zonas altas. Usted ve que en las zonas altas, en las zonas de páramos, en las zonas montañosas, las personas siempre son más su facción, su cara, el color de su piel es mucho más saludable que las personas que viven en zonas bajas. Eso es importante que lo tengamos presente. La topografía es elemental, tomarla en cuenta y bueno, es necesario tenerla presente. Bueno, usted puede ver ahí al fondo, esto es en casa de mi hermano. Lo que está al fondo es la cosecha del poroto. Todo el poroto que se sembró se tiró en todo el estacionamiento ahí, el patio de la casa, para luego que el sol le haya dado, caerle a palo y sacarlo manualmente, sacarlo de la vainita y bueno, cosechar el poroto, que es muy común en Venezuela, el poroto negro. Por eso, queridos, eso es bueno tenerlo en cuenta. Cuando hablo de la fauna, que ya estamos para cerrar, cuando hablamos de la fauna, las zonas bajas, las zonas llanas, las zonas calientes, son más proclives a desarrollar un ecosistema que puede ser perjudicial para nosotros. Eso tengámoslo presente. En las zonas altas hay menos probabilidades, por ser más frías, por correr más vientos, a que se alojen algunos animales que pueden ser perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, las serpientes son de lugares cálidos, las zonas bajas, escorpiones, lagartijos y algunos insectos que atacan a los cultivos. Eso es bueno que lo tengamos también presente a la hora de elegir. Las zonas con climas templados o con temperaturas entre 15 y 28 grados son menos proclives al desarrollo de un ecosistema que puede ser perjudicial para nosotros. Ejemplo, si hay serpientes son pocas. No hay, en pocas palabras, son muy escasas. Y si llegan a ver, son muy pocas. Y los cultivos son menos atacados por las plagas, por los insectos, por las enfermedades. Entonces, todas esas son recomendaciones generales que tenemos que tomar en cuenta. Cuando les hablo de estos últimos puntos del aspecto social, hermanos queridos, es fundamental analizar a la hora de buscar un lugar. Es bueno indagar bien sobre el entorno social del lugar que estamos conociendo. Costumbres, cultura, valores, religión dominante, qué tan cerca está de la ciudad más cercana y qué mañas o vicios han adquirido los campesinos del lugar, de esa localidad o de la misma ciudad. Porque hay campesinos que salen del campo, se van a la ciudad y después traen la ciudad al campo y arman hasta sindicatos donde dicen, no, pero es que en la ciudad se hace así, se trabaja así. Por ejemplo, en la región donde nosotros estamos, nos pasó. Algunos campesinos se fueron a la ciudad y los campesinos trabajaban 8 horas. Trabajaban las 8 horas y se les pagaba su salario como realmente corresponde. Pero luego se fueron unos campesinos a la ciudad y cuando llegaron, dijeron, no, pero es que aquí el trabajo es más rudo. Aquí en el campo, en la ciudad dicen que hay que trabajar menos. Así que nosotros vamos a trabajar 6 horas. Y esas personas influenciaron sobre los otros campesinos y ahora el trabajo en algunas regiones es 6 horas. Y en otras está siendo de 4 horas porque la influencia de la ciudad se ha introducido tanto que muchos campesinos sencillamente están trabajando 4 horas. Cuando hablo del aspecto social, a la hora de buscar un lugar, y digo que indaguemos el entorno social, mira, hay una región en Venezuela
donde yo con mi familia buscamos en la búsqueda para conseguir un lugar con las condiciones apropiadas. Por años estuvimos buscando, y esa región es mucho más fructífera, mucho más óptima que donde estamos nosotros ahora. Pero cuando analizamos el aspecto social, hermanos queridos, hay una malandrera, una cantidad de delincuentes en los pueblos aledaños y en las ciudades más cercanas, que cuando los campesinos tienen cosecha, aquellos delincuentes agarran las motos y viajan 20, 30 kilómetros y llegan hasta los campos y empiezan a robar las cosechas. Entonces, cuando empezamos a ver todo ese entorno y que le estaba pasando a algunos hermanos que ya estaban en la zona, dijimos, estas tierras son maravillosas, pero el enemigo las tiene tomadas. Y no pudimos hacer nada en ese lugar. En ese lugar no pudimos. Tenemos algunos familiares todavía que están en ese entorno. Y bueno, tengo un primo que sembró cualquier cantidad de porotos. Y esos porotos estaban hermosos. Y él se quedaba cuidando todas las noches porque la zona es complicada. Y está lejos de la ciudad. Y hermano se quedó dormido una noche. Y cuando se despertó, le habían robado la mitad de la cosecha. Entonces, ese aspecto social, usted tiene que indagar. Porque el que le está vendiendo le va a hablar de maravillas. Pero usted puede preguntar a otros que viven por allí o a otros que conocen en la zona. Y entonces eso le van a conocer no solamente cómo es la zona, sino cuáles son las bondades y cuáles son las falencias de la zona. Y usted puede buscar las precipitaciones, puede ver el aspecto de los periodos de lluvia, de sequía, cuál sería en el aspecto de la fauna, cuáles serían los animalitos o los bichos predominantes en esa zona, para usted tomar las medidas y las precauciones necesarias. Y si es una zona donde hay muchos escorpiones y muchas serpientes, bueno, no te puede faltar el ajenjo, hermano. En el campo no puedes pensar en que vas a tener el suero antiofídico polivalente todo el tiempo, pero sí tienes que tener un suero antiofídico que es natural, que es el ajenjo. El ajenjo, el limón, que son elementales para la vida campestre. En el campo, hermano querido, y tengo que hacer un stock aquí en este aspecto social, porque usted en el campo no le puede faltar el ajenjo, el limón y el carbón vegetal. Porque cualquier picadura, cualquier mordida de serpiente o cualquier intoxicación o cualquier envenenamiento, usted tiene tres aliados que Dios dejó allí: el ajenjo, el limón o el carbón vegetal. Cualquiera de los tres, que en un caso de una mordedura de serpiente usted automáticamente lo aplica, pero de manera inmediata. Tenemos experiencias maravillosas con personas mordidas por serpientes que en menos de 3 minutos de tomarse un vaso de ajenjo bien cargado, bien amargo, automáticamente ha dejado de seguir avanzando el envenenamiento. Personas intoxicadas, personas picadas por alacranes. El hijo mío recién pequeñito, tenía 3 añitos. Tenía 3, 5 añitos. Y lo picó un escorpión. Y bueno, no sabíamos que era tan alérgico, cuando de repente el niño hasta la conciencia perdió. ¿Y qué fue lo que pudimos aplicarle en ese momento? Bueno, le dimos carbón vegetal, y otro aliado importante fue la arcilla natural, la arcilla curativa. Cuando tomó, el niño vomitó y por supuesto duró 2 días hospitalizado, pero ya la mordedura había pasado, la picadura había pasado, y el niño, cuando llegamos al centro asistencial, ya estaba estable. Entonces, esos son aliados que tenemos que tener presentes. Con el aspecto social es bueno tener siempre presente eso. Aspecto es importante. Bueno, ahí está la imagen de mi hijo cuando tenía esos 3 añitos con su primito Sebastián. Bueno, eso nos va a llevar como consecuencia, queridos, a que Dios nos pueda dar un lugar apropiado. Que Dios nos pueda dar un lugar apropiado. Así que, bueno, el Señor en su gracia nos pueda bendecir, mis hermanos queridos, y sea Él nuestra fortaleza en estos momentos tan difíciles y momentos tan solemnes que estamos viviendo. Que Dios nos ayude a avanzar sin temor, y que avancemos porque sentimos el llamado de Dios.
sin temor, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en todo momento. Dios en su gracia les bendiga, bendiga a la Asociación Argentina, bendiga a mis hermanos de Catamarca, y que las decisiones que están tomando sean decisiones para la gloria de Dios y que sean decisiones para vida eterna. Y Dios bendiga a toda la hermandad que nos escucha por las distintas plataformas de las redes sociales. Amén.